25º domingo del tiempo ordinario, ciclo A, 20 de septiembre del 2020. Mateo capítulo 20, versículos 1 al 16a. En el primer punto meditamos: Jesús, en la parábola de los trabajadores de la última hora, nos dice que en diferentes momentos de la jornada de nuestra vida estamos llamados a colaborar en la viña del Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos 1 denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza, les dijo: Vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Esta es una de las parábolas más discutidas del Evangelio. La escena del trabajo en una viña es muy familiar para los oyentes. El propietario pacta el acuerdo de pagar 1 denario, que era el salario habitual, por una jornada de trabajo. Jesús quiere decirnos que estamos llamados a responder a su llamada a trabajar en su viña. Hay muchos que no son contratados, entonces algunos de ellos están de ociosos porque no quieren trabajar, y otros que sí quieren trabajar, pero todavía no se han encontrado con el propietario para ser contratados. Señor Jesús, tú que nos has llamado a trabajar en tu viña, danos la gracia de hacerlo con mucho amor y generosidad, tratando de explotar los talentos que hemos recibido, poniéndolos al servicio del bien de nuestra comunidad, de la Iglesia y de la sociedad. En el segundo punto meditamos: los trabajadores contratados en la última hora. Al caer la tarde salió de nuevo y, encontrando todavía a otros, les dijo: ¿Cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron: Nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: Vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno 1 denario. Son muchos los trabajadores de la última hora, es decir, aquellos que después de muchos años de vida, habiendo perdido el tiempo entre vicios y pecados, por fin encuentran al Señor, perciben su mirada de amor que les cambia la vida y que responden a su llamada a seguirlo, a vivir como Él y a trabajar en su iglesia y en la sociedad. Pensemos en el buen ladrón y en muchos otros que pasaron de ser grandes pecadores a grandes santos. Espíritu Santo Consolador Paráclito, enséñanos a conocer la misericordia de Jesús que nos está buscando en las diferentes etapas de nuestra vida para seguirlo como amigos, discípulos y testigos. Si antes no hemos sabido escuchar su voz, danos la gracia para que ahora podamos reconocerlo y responderle, que sepamos despertar la fe de otros que después de muchos años todavía no han experimentado el gozo de encontrar al Señor, para que, haciendo experiencia de Él, logren vivir en la alegría del amor, en la paz del perdón y en la felicidad de una vida fecunda en su servicio. En el tercer punto meditamos la envidia de los que trabajaron todo el día ante el salario de los que llegaron casi al final de la jornada. Dios recompensa con otra lógica: los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Llegaron después los primeros creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente 1 denario, y al recibirlo protestaban contra el propietario diciendo: Estos últimos trabajaron nada más que 1 hora y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor
durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos: Amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega al último lo mismo que a ti. ¿No tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Los contratados en la primera hora, al amanecer, pensaron que sería justo que los que trabajaron solo una hora recibieran menos. Ellos se indignaron, fueron a quejarse con el propietario, arrastrando a los que llegaron al último, aun cuando no tenían motivo para protestar. El propietario cierra el discurso diciendo: ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Jesús ha tomado un trozo de la vida cotidiana y la ha transformado en palabra de Dios, una palabra en imágenes. Nuestros pensamientos y nuestros caminos no son los de Dios. Los pensamientos de Dios se encierran en el actuar del propietario, en el momento de pagar. Todos reciben el mismo estipendio y algunos se quedan escandalizados. Lo que Jesús quiere subrayar es la gran recompensa para los últimos. ¿Por qué lo hace? Porque Él es bueno. La justicia mide por el mérito, la bondad, en cambio, por la necesidad. El salario de una hora, una quinta parte o menos de un denario, no es suficiente para mantener a una familia. El propietario tiene compasión de su pobreza. Dios es tan grande que quiere hacer partícipes de su reino también a los publicanos y a los pecadores. Dando a todos un salario entero, el propietario de la viña da muestra de una gran bondad que va mucho más allá de la justicia sin negarla. Así es Dios, que introduce en su reino también a hombres llamados tarde, como los pecadores y los paganos. Los llamados en la primera hora son los judíos, beneficiados por la alianza desde Abraham. No se deberían de escandalizar. Los pensamientos de los hombres se expresan en la murmuración de los que llegaron primero. Estos hombres eran envidiosos de la bondad de Dios. La quisieran solo para sí mismos. ¿Para quién dijo Jesús esta parábola? Para el evangelista Mateo y la iglesia primitiva. Entonces se presentaba la tentación bajo otra forma. Aquel Jesús que en su tiempo iba hacia los publicanos y los pecadores, ahora exhortaba a sus discípulos a ir a los incircuncisos y a los paganos. Aquellos de la última hora se convertían de golpe en herederos del reino, al igual que los del antiguo pueblo elegido. Los hechos de los apóstoles nos muestran la fatiga de la iglesia judio-cristiana para superar detrás de San Pedro esta dificultad. Si la primitiva iglesia supo aplicar con tanto valor la parábola que Jesús había dicho a los fariseos, quiere decir que también nosotros debemos aplicarla a la iglesia de hoy. Los custodios de la religión no pueden pretender ser también custodios de Dios. Quienes no ven a dónde nos lleva este discurso, nosotros, así llamados hombres de iglesia o cristianos practicantes, estamos dentro de la tentación de siempre. Esta parábola nos debe inducir a la autocrítica. Hoy los que pasan la jornada en la plaza ociosos tienen otro nombre, ya no se llaman publicanos o paganos, pero sin darnos cuenta, tantas veces acabamos por considerarlos a veces como enemigos de Dios o irrecuperables para Él, solo porque nos parecen irrecuperables según nuestro modo de pensar. Pero estos hombres tienen necesidad del reino de Dios y de su justicia, tanto como nosotros. Un verdadero discípulo de Jesús no debería nunca resignarse a considerar a algunos hombres como amigos y a otros como enemigos.
Él puede ser considerado enemigo por alguno, pero Él no puede considerar enemigo a ninguno. María, Madre de Misericordia, limpia nuestros ojos de toda maldad y nuestro corazón de toda envidia, para que como tu divino Hijo, también nosotros, con amor de compasión, sepamos dar a cada uno según sus necesidades y evitemos toda murmuración frente a la generosidad de Dios, que a manos llenas reparte sus dones como quiere y a quienes Él quiere. Amén.